Bueno, mientras me cebo un mate, porque bueno, soy argentino, eh, así. Y mientras voy volviendo a mi energía taurina, eh, vamos empezando este video que no sé para dónde va a ir. O sea, sí, o sea, no, en realidad no tengo un tema definido, pero quiero volver un poco a esa esencia de los primeros videos que grabé, que muchos de ellos no están públicos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión de sentarme, canalizar un tema y hablarlo. Que básicamente todo eso que hice en años anteriores ya está en mi libro, básicamente, es todo lo que fui reflexionando, canalizando. Mira, salió el sol. Me pongo a grabar y sale el sol. Estaba que iba a llover, que no. Y bueno, a veces hay que accionar y la vida te acompaña, básicamente. Ojo, se puede largar en cualquier momento, pero un poco eso, entender eh, cómo funcionan las dinámicas, ¿no? Cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, ¿no? A ver, yo por ejemplo hablé un poco, ¿no?, de esta energía taurina, volviendo a esta energía taurina. Yo nací en mayo y todos los que conocemos astrología sabemos que no es Tauro. Pero bueno, obviamente también si conoces mi canal, sabes de qué hablo, sabes que hablo de astrología sideral y que en mayo Tauro no está, ¿no? O sea, uno nace en mayo y no es Tauro, es Aries por lo general. Pero cuando nos hablamos de eso, ahí es donde surge la cuestión esta de, bueno, pero ¿qué soy Aries entonces? Yo soy re taurino, ¿no? Por ejemplo. Mi esencia sí, por lo general parece taurina, ¿no? Tranquila, no, si el Cris es re tranqui, ¿no? Esta cuestión de apariencias. Bueno, ahí entra todo el misterio de la astrología. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se está proyectando? ¿Qué es lo que yo siento internamente? Que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? A ver, por ejemplo, la primera vez que yo pasé toda mi carta sideral, sí, mi sol pasó de Tauro a ser un sol en Aries. Pero, de repente, de tener planetas en Géminis, todos esos planetas pasaron a estar en Tauro. Entonces, de alguna manera sigo teniendo esa esencia taurina, sigo entendiendo que necesito entender e incorporar mi energía taurina. Entonces este video se trata un poco de eso, de volver a esa parte mía taurina. Y lo curioso es que usando casas de signos enteros, que es las casas que uso yo, dejé de usar Placidus para usar casas de signos enteros que se usaba en la astrología tradicional o helenística. Una de las casas más antiguas, sistema de casa más antiguo y más simple también, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Y bueno, de repente que todo lo Tauro mío, todos mis planetas en Tauro, están en la casa 12. Entonces, de ahí un poco esa cuestión de perderme, ¿no? De parecer un poco flashero, perderme en las emociones, por eso está Tauro ahí. Por eso Tauro en mi caso me está diciendo, sí, ok, vos tenés que explorar todas estas cosas que capaz los demás no ven, no sienten, las vas a sentir vos. Pero tenés que hacerlas tierra, ¿no? Hay que hacerlas
tierra, hay que bajarlas a algo en concreto. Y bueno, mucho de eso está en mi libro, o como una suerte de, ¿no? de cómo funcionan esas cosas que no vemos, bueno, bajadas un poco a tierra, un poco, o sea, todavía estoy en camino de hacerlo mejor, ¿no? O sea, mi sueño es poder tener ilustración, tener mejores gráficos, en una mejor edición del libro, que encima todavía sigo escribiendo para un segundo tomo o una nueva edición, eh, donde, bueno, va a haber mejoras de cosas, mejoras, a ver. El libro trata básicamente de poder presentar una suerte de modelo, de primer modelo de una nueva visión de la astrología, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la contemplación mucho de la naturaleza, de lo que vemos a simple vista, y que pensamos que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene mucho que ver, básicamente. O sea, nosotros pensamos que las cosas son casualidades, que bueno, que esa persona porque tal cosa. No, o sea, todo está relacionado a vos, ¿no? A tu interior, a lo que vos manifestaste, a lo que vos creaste. Y es verdad. Después, bueno, hay cosas que seguir laburando y seguir trabajando, pero todo lo que vemos, ¿sí? Todo lo que estamos viendo, tiene que ver con la percepción interna de uno. Todo lo que se plasma afuera es lo que internamente en tu aura, en tu configuración está sucediendo. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, con esta galletita de limón. No hay moscas alrededor de esta galletita de limón. Estoy en plena finca, pleno campo, no hay moscas. La estoy dejando acá en un cajón de madera donde está apoyado esto y no hay moscas. ¿Por qué? Porque acá no se está pudriendo nada todavía. O sea que su vibración de alguna manera es neutra o alta. Entonces no está atrayendo cosas de la misma frecuencia. ¿Me explico lo que voy? Y así pasa en la vida. Así pasa en la vida. Uno va por la vida y se topa con circunstancias. ¿Significa que seas una persona densa, que esté negativa? No, bueno, depende. O sea, depende en qué área. Capaz hay un área de tu vida que hay que elaborar y bueno, y fue, digamos, se manifestó en eso, ¿no? En ese evento que te cruzaste, por así decirlo. Entonces, bueno, básicamente un poco de esto se trata el libro, ¿no? Un poco, bueno, bastante, se está enfocado a poder entender la vida desde cómo funcionan las energías. Si esto está acá, si esto está acá, esto va a estar acá. Y si esto está acá, esto va a estar acá. Si esto es claro, esto tiene que ser oscuro. Si me quedo mucho en lo claro, tiene que haber un balance, porque la naturaleza es balanceada, se balancea sola. Entonces si hay mucho de lo claro, va a aparecer algún oscuro en algún momento, en alguna parte de mi vida. Si estoy siempre en la oscuridad, y la vida me va a tender pequeños rayitos de luz, pequeñas oportunidades. Y está en mí en verlas y tomarlas. Obviamente que desde la oscuridad, desde la densidad de la vida es mucho más difícil que desde la luz. Bueno, la luz también, ¿no? Porque uno no quiere salirse de ahí. Uno no quiere salirse de los extremos. Estás en la luz, estás arriba, no querés bajar.
pero capaz sea necesario que tu luz baje. Estás en la densidad, en la oscuridad, y no es que no vas a querer subir, sí querés, pero no vas a ver, no vas a poder ver esas pequeñas oportunidades. Entonces todo esto es parte de cómo funciona el universo, ¿no? Hay que entenderlo y hay que aplicarlo a la astrología, que es un poco también la visión que yo comparto, una astrología más holística y que esté incluido esta parte, llamémosla espiritual, metafísica, si no te gusta la palabra espiritual. ¿Me explico? Porque no podemos seguir usando una astrología mental, racional, que se basa en, no, si no tenés tu fecha exacta y la hora exacta, porque hay que buscar la hora exacta, porque si no, no sos profesional y está todo mal y no es ético. Creo que es algo que ya hay que dejar de lado, entender que no va por ahí, entender que la astrología siempre estuvo unida a algo más, a un entendimiento más grande del universo. Y parte de esa falta de entendimiento hoy en día tiene que ver con estas dificultades para interpretar la astrología, interpretar a una persona, sus emociones, entenderla, darle una respuesta. Porque al fin y al cabo es lo que buscamos, una respuesta a un problema. Y lo que menos hacemos es darle una respuesta a ese problema, sino que le damos como más confusión, más intelecto, más cosas técnicas, o sea, todo lo que yo estoy hablando es todo lo que yo pasé, ojo, no es que yo pasé por todo lo que yo voy a hablar, yo pasé por todo eso, aviso. Entonces, entiendo también cuando, por ejemplo, uno intenta dar una respuesta a alguien y lo que termina dando es el 90% de palabras técnicas astrológicas, ¿no? Porque tu conjunción, entonces la Saturno cuando entró hizo cuadratura con tal. Y también se habla mucho así en cuestión de las redes y los tránsitos, ¿no? Entonces es como que uno se queda, sí, y al final de toda esa 90% de datos técnicos astrológicos, el 10%, menos del 10%, es esa frase que decís, ahora sí. Entonces, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué queremos dar a entender con todo eso? Bueno, entonces parte también de esto es esta serie de videos que quiero empezar a hacer, que ya estoy empezando a hacer, a pesar de no saber si va a llover o no, para que veamos la astrología desde esta manera más simple, natural. Si ven mis videos, bueno, ya sabrán que yo, bueno, como comenté, no uso casas simples, o sea, signos enteros. Además de usar un zodíaco sideral, que ese es otro temón, que bueno, está en todo mi canal, si lo querés ver más específico o más histórico. Que es no la gran controversia astrológica. Que bueno, a ver, en mi sentido común es un zodíaco natural, o sea, son las constelaciones, o sea, astros, estrellas, constelaciones, o sea, como que... Pero bueno, cada cual entiende la astrología cuando quiere entender y está perfecto, pero, hay un gran pero, esta cuestión de la confusión, de lo medio engorroso de lo que te estoy dando, que tiene la astrología moderna occidental basada en un zodiaco tropical de supuestamente estaciones que ni siquiera respetan. O sea, las mismas estaciones le hacen bullying a los astrólogos tropicales.
porque no respeta tampoco las estaciones, los tiempos de la astrología tropical. O sea, ¿me explico a lo que voy? Y hablan encima de que el zodiaco tropical es un zodiaco móvil, porque el zodiaco sideral está basado en las constelaciones que no se mueven. O sea, precesión de los equinoccios corresponde al zodiaco sideral. No sé por qué lo agarran para el zodiaco tropical. No es que el PD, el punto vernal, perdón acá si no entendés lo que estoy hablando, pero aquel que me está mirando va a entender. De última te voy a dejar un enlace a la historia del zodiaco tropical sideral que lo tenés en mi canal. Pero a lo que voy es, no pueden usar el punto vernal para hacerse los científicos y validar el zodiaco tropical. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Tampoco es que el zodiaco sideral empieza porque la estrella es pica y se toma a partir de ahí. O sea, el PD es fundamental para entender que el zodiaco se movió y se fue moviendo a lo largo de los años y se hicieron medidas para seguir estando alineado a eso. Ya se sabía desde antes. Lo que pasó en la historia, y te lo resumo así nomás, es que hubo un punto donde empezó otra era, la era racional, la era de la medición, de lo cuantificable, donde para evitar esta cuestión de que se corran y tener que hacer correcciones, se inventó el zodiaco tropical basado en las estaciones. En la estación acá empezaba en Aries porque entendí que en esa era estaba en Aries. Estaba en los 8 grados de Aries al principio del equinoccio. Bueno, lo corrijo, ¿no? Y Parco Nicea hizo esto. Pero simplemente, ¿cuál fue el motivo de eso? No fue la astrología, fue la astronomía. Fue poder hacer mediciones, fue poder tener la facilidad de un sistema fijo para poder crear, por ejemplo, artilugios. Esto lo digo siempre. O sea, hubo muchos artilugios, artefactos astrológicos, de navegación también que necesitaban algo fijo. Un zodíaco basado en, bueno, en este caso se inventó y se quedó como un zodíaco llamado tropical, ¿no? De los trópicos. Los puntos de inflexión de cada estación. Punto. Listo. A partir de ahí se fue separando sutilmente la astrología entre, bueno, pero antiguamente era todo sideral, siempre fue sideral. Si no, no, ¿cómo explicás las eras? ¿No? ¿Cómo explicás las incongruencias de hoy? No podés dar respuesta a cosas simples de la vida. De vuelta, vuelvo porque me fui un poco, pero yo no uso aspectos. No uso, bueno, planetas transpersonales ya no los uso. Pero más allá de hacer un sistema más simple, es porque el zodiaco sideral, al estar alineado a lo que siempre fue la contemplación de los cielos, te alinea totalmente. Pero ¿qué pasa? Surge la cuestión de ese signo no me gusta. No, yo no. ¿Cómo voy a identificar con ese signo? O sea, tanto profesionalismo, tanta cosa, tanta cuestión y terminamos diciendo banalidades como esa. O sea, es que no me veo. Yo ya tengo identificado, y lo he escuchado desde muchos astrólogos profesionales, y de muchas personas diciendo estas cosas. Como esa cuestión de no saber cómo adapto esto ahora. Bueno, ahí está la cuestión de las cuestiones. Porque estás adaptado, porque estás identificado, y esa es la herencia que nos dejó la astrología moderna. Por eso la astrología de hoy, como la conocemos, no te puede dar respuestas profundas, no puede entender tu emoción.
Y por eso necesita sacar cartas, cartas y cartas y cartas. Usar aspectos y aspectos más pequeños, asteroides, todo tipo de asteroides. Entonces es una carta totalmente mamarracho, pero yo veo eso y me creo re profesional. Y lo único que hace eso es alejarnos más todavía de nuestra esencia, de lo que necesitamos saber. No puede ser tan difícil. Es difícil porque estamos desalineados. Y si vos que haces astrología y te consideras una persona capaz fuera del sistema o que va en contra, y haces astrología tropical, pregúntate esto. ¿Estás yendo en contra realmente del sistema, de lo que no te gusta? ¿O estás en otro y no te estás dando cuenta? Pues la astrología moderna, como la concebimos hoy, como la conocemos, viene de culturas con mucho sistema, con mucha estructura. Entonces, yo me preguntaría eso. Así que bueno, nada. Seguramente me fui por las ramas, seguramente hay algo que no contesté. Pero bueno, el primer video quise grabar, quise empezar con esto para abrir varios temas y creo que va a ser más enriquecedor poder... a mí me gusta este formato. Me gusta este formato, estar tranquilo acá, no tener un... sí tener capaz algunas cosas anotadas, pero ni siquiera leí. Pero me gusta. Espero que también te guste, lo puedas disfrutar, puedas escucharlo, como quieras. Esa es la intención de estos videos que voy a hacer. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.